La consulta anticorrupción del domingo 26 de agosto no alcanzó el umbral, pero la votación fue histórica. Más de 11.600.000 votos, que algo y mucho, diría yo, tienen que decirle a los políticos, a las instituciones y al propio Congreso Nacional. Eso no lo esperaba nadie. Siempre se hablaba de entre 6 y 7 millones de votos, es decir, la mitad de lo que se necesitaba. Miremos la nota. Faltaron menos de 500.000 votos para superar el umbral y hacer jurídicamente viable la consulta anticorrupción del domingo pasado. El total de votos llegó a 11.675.000, un gran resultado inesperado para muchos, lo cual puede considerarse un triunfo contra la corrupción. Los promotores y el propio presidente Duque anunciaron que presentarán al Congreso para su trámite los proyectos de ley para oficializar la expresión mayoritaria de quienes se manifestaron el 26 de agosto. El hecho se califica de histórico porque nunca antes se había presentado una votación con tal número de sufragios. Buen comienzo, pues esto no termina aquí. Momentos de infinito placer se visten de azul. Deje que sus sueños viajen sobre ruedas. Gratos momentos le esperan. Como Thor, su mejor compañía. El Consejo de Neiva, lamentablemente, es fuente otra vez de cosas equivocadas, de malas noticias. No acabábamos de presenciar una supuesta amenaza a un periodista con las peores vulgaridades y aparece la detención de 9 concejales, funcionarios y un empresario en una artimaña de elección de contralor y personera de la ciudad de Neiva. Repito, lamentable. A escasos 3 días de la consulta anticorrupción, 8 concejales de Neiva, el contralor municipal, la personera de la ciudad y otros involucrados por la Fiscalía en un supuesto caso de corrupción durante la elección del contralor y la personera, fueron capturados por la Fiscalía, en el caso de los concejales, en plena sesión donde se analizaba el proyecto de alumbrado público. Días antes, se había mostrado otro escándalo en el recinto por supuestas amenazas de un concejal contra un periodista denunciado por otro concejal. Resulta lamentable esta seguidilla de hechos turbulentos que desdicen de una corporación como el Consejo de la Capital del Huila y contribuyen a que se califique al departamento como corrupto si le sumamos otros casos ya conocidos. Yo tomo todos los días leche pureza. El amor es puro. La leche es pureza. ¿Qué será lo que quiso decir el presidente Uribe, hoy senador Uribe, sobre la economía cristiana para justificar un proyecto de ley que presentó su bancada, el Centro Democrático, para otorgarle poderes al presidente Duque para que por una sola vez aumente de manera extraordinaria, no dijo qué quiere decir extraordinaria, el salario mínimo de los colombianos? Cortina de humo para lo que viene, nada se ha dicho hasta ahora. El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez entregó a la presidencia del Senado un proyecto que otorga facultades al presidente Iván Duque por una sola vez para incrementar de manera extraordinaria el salario mínimo de los colombianos.
aunque no citó el procedimiento mediante el cual el presidente haría uso de esas facultades, ni mucho menos el aumento máximo del incremento, pocos atribuyeron credibilidad al tema. Uribe simplemente mencionó que era la economía cristiana el soporte de esta propuesta que busca actualizar de manera efectiva el salario de los colombianos de menores ingresos. Sin embargo, hay otros colombianos que ganan más que el salario mínimo, pero sus incrementos están atados al aumento en el salario mínimo. Días después, el Minhacienda dijo que se gravaría toda la canasta familiar. ¿También economía cristiana? El Will es una defensa de agua y amores para el país. Confirmado. Vuelve Folcloreando. La Fundación por la Willencidad Jorge Villamil Cordobés los invita a vivir una noche de amor y amistad con el dueto Renacer, Día Pasión y el dueto internacional La Gaitana, ganadores de todos los premios de la canción colombiana, unidos por primera vez en un escenario. Tenemos un nevado que nos protege como un alpín. 20 de septiembre, Auditorio Universidad Coahuila, sede Quirinal, 7 de la noche. Informes teléfono 874-4269, celulares 310-697-7616, 312-376-9570. La Fundación los espera. De buen aroma y de gran sabor. Y eso que viene es el IVA para toda la canasta familiar, anunció el ministro de Hacienda, y el presidente Duque nada ha dicho. Se pretende con ello gravar todos los productos y devolverle a los del CISBEN, es decir, a los de menores ingresos, 18,000 pesos aproximadamente, que es lo que ellos gastan en su canasta familiar. Tampoco se ha dicho si esto corresponde a un porcentaje ya establecido o es algo más de las noticias que venimos escuchando día a día del nuevo gobierno. En otro escenario, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó la necesidad de reformar el IVA dentro del programa de reactivación económica que propuso el gobierno, además de la reforma al impuesto a la renta. En el marco de la Convención Bancaria número 53, Carrasquilla señaló que es posible gravar el total de los productos de la canasta familiar, pues se pretenden eliminar la exoneración que tienen algunos productos del impuesto al valor agregado. El régimen del IVA tiene una cantidad de exenciones, fruto de muchas reformas que son bastante regresivas y que merman la capacidad de recaudo y la sostenibilidad fiscal, dijo el ministro en su intervención. La idea es devolver el IVA a los sectores más pobres, un mecanismo muy factible hoy para el sistema financiero. El planteamiento ha despertado una gran polémica, sobre todo después de la propuesta de aumento extraordinario del salario mínimo. Doctora Tatiana Palomo Sarmiento, pediatra neonatóloga, cuenta con servicios de consulta del recién nacido, atención al recién nacido en cesárea programada, consulta del recién nacido de bajo peso, consulta del recién nacido prematuro, consulta externa de pediatría. Doctora Tatiana Palomo Sarmiento, pediatra neonatóloga, Neiva, calle 25, número 688, consultorio 204, teléfonos 864-3838, 872-2619, celular 300-466-2424. Doctora Tatiana Palomo Sarmiento, pediatra neonatóloga. El terminal de transporte de Garzón, nuestro punto de encuentro. La siguiente sección es presentada por Comotor, su mejor compañía. Y como contradicción, el ministro de Vivienda anuncia más subsidios para que se atienda o se concrete un programa de propietarios de vivienda. 1 millón de viviendas nuevas a razón de 250,000, o mejor, de propietarios nuevos a razón de 250,000 año en los 4 años, propone el ministro de Vivienda.
Si hay para subsidio, entonces, ¿cómo vamos a gravar otras de los productos que en este momento no están grabados? Indicadores económicos. De acuerdo con el nuevo ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en declaraciones en la convención bancaria, 4 de cada 10 hogares viven en arriendo y 25% lo hace en casas con déficit cualitativo. Para lograr la posibilidad de que los arrendatarios se conviertan en propietarios, el gobierno creará el programa Semilleros de Propietarios para beneficiar en los 4 años a 1 millón de personas, 250,000 año, para que tengan una opción de compra de su vivienda. Según el ministro, Colombia es uno de los países emergentes con la mayor tasa de arrendamiento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Las casas en arriendo tienen un déficit cualitativo del 25%. Durante 2 años, las familias inscritas pagarán un arrendamiento en el que se les subsidiará un porcentaje mensual, 50%. Después de ese tiempo, cuando ya tengan un ahorro y cumplan con las condiciones del programa, podrán comprar esa vivienda u otra con Mi Casa Ya. Hay que analizar el efecto de este subsidio en el déficit fiscal, algo de lo que siempre se queja el presidente y busca incrementar impuestos para sufragarlo. La anterior sección fue presentada por Comotor, su mejor compañía. Momentos de infinito placer se visten de azul. Deje que sus sueños viajen sobre ruedas. Gratos momentos le esperan. Comotor, su mejor compañía. Otra vez los cafeteros en crisis. Y ahora parece mucho más grave porque esta crisis proviene es del manejo de los precios en la bolsa de Nueva York. Dicen que el gran capital obligó a los precios a la baja de tal manera que se bajaran significativamente las cotizaciones del grano. Por eso el presidente de la Federación, Roberto Vélez, insiste en que se negocie el café con los compradores directamente y que no se venda por debajo de un precio mínimo más una rentabilidad, que es un tema que viene manejando él ya casi 2 años. Negocios. De nuevo, la caficultura colombiana vuelve a una crisis profunda. Ahora los dueños del capital han decidido bajar los precios en bolsa y obligar a productores a vender a precios irrisorios. Hoy la carga se paga por debajo de los 700,000 pesos, valor que no cubre los costos en los que incurren los cultivadores. El presidente de los caficultores está luchando porque se logren negociaciones por fuera de la bolsa de Nueva York y que los compradores se comprometan a no pagar el grano por debajo de sus costos reales, más una rentabilidad adecuada, un planteamiento que viene haciendo desde el año pasado, en la reunión de los cafeteros con los compradores en Medellín. Para el éxito de esta posición se requiere el apoyo de los cafeteros del mundo y se puede lograr. ¿Cómo haces para verte así? Fácil, yo tomo todos los días leche pureza. El amor es puro, la leche es pureza. 600 nuevos empleos creará Amazon en Colombia, utilizando el país como plataforma de distribución para esta región. La cifra. 600 nuevos empleos creará en Colombia la gigante del comercio electrónico Amazon, una vez decidió utilizar a Colombia como plataforma de negocios para esta región. Una decisión que favorece mucho al país, no solo por los empleos que crea, sino por los negocios que promoverá
y que podría estimular la diversificación de la economía. Tan necesitado el país de esta estrategia. El Will es una defensa de agua y amores para el país. Confirmado. Vuelve Folcloreando. La Fundación por la Willencidad Jorge Villamil Cordobés los invita a vivir una noche de amor y amistad con el dueto Renacer, Día Pasión y el dueto internacional La Gaitana, ganadores de todos los premios de la canción colombiana, unidos por primera vez en un escenario. Tenemos un nevado que nos protege como un alfil. 20 de septiembre, Auditorio Universidad Coahuila, sede Quirinal, 7 de la noche. Informes teléfono 874-4269, celulares 310-697-7616, 312-376-9570. La Fundación los espera. De buen aroma y de gran sabor. El comentario de Germán Palomo García. En los últimos días, casi que en una sola semana, el nuevo gobierno del presidente Duque nos tiene en una cascada de noticias, seguramente con el afán de cumplir con eso que él mismo llama Pacto por Reactivación de la Economía. Quiere acertar y de manera rápida. Y entonces hemos escuchado dos temas, y desde luego otros, pero los más candentes se refieren, uno, al aumento del salario mínimo de manera extraordinaria y por una sola vez, en un proyecto que presentó su bancada, la del Centro Democrático, por el presidente Álvaro Uribe, hoy senador, y que procura entonces dar más capacidad de poder adquisitivo a los más pobres. Pero de eso poco se dice de los más pobres, porque es que de todas maneras va a haber una afectación, como más adelante lo voy a mencionar. Y la gente suspicaz dice, no, es que esa es una cortina de humo, porque viene no ya una cascada de noticias, sino una cascada de impuestos. Y precisamente, segundo, el ministro Carrasquilla en Cartagena de inmediato dijo que él prefería gravar la canasta familiar completa y devolverle al decil, es decir, la distribución de 10 en 10 de la población, 18,000 pesos, que es lo que correspondería al IVA por los gastos de consumo de esa canasta familiar. Y argumentando que en un estudio del 2013, esa canasta familiar beneficiaba más al cargarle IVA a los más ricos porque tenía un componente de 278,000, mientras para los más pobres era apenas de 18,000 y el segundo decil 27,000 pesos. Entonces prefería, repito, devolver ese dinero, pero ahí ya viene la primera dificultad. Si dice el ministro que va a devolver dinero, quiere decir que la familia de escasos recursos se aumenta su necesidad por liquidez en 18,000 pesos y esperando que al día siguiente, como dice el sector bancario, o no sé cuánto tiempo, se le devuelva ese dinero. Pero necesita pagar primero. Es decir, se aumenta el valor de la canasta familiar en 18,000 pesos. Entonces, allí ya hay, repito, una primera afectación para esa familia. Y lo segundo, ¿cuál va a ser ese procedimiento? Es muy fácil decir yo devuelvo, pero ese devuelvo, ¿cuándo lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué documentos requerirá para ello? ¿O simplemente aparecer en el listado del Sisbén? Esa es una de las cosas que, por eso dije al comienzo, cascada de noticias. Vamos ahora a lo que dice el presidente Uribe. Se aumenta el salario mínimo de manera extraordinaria, repito, sin decir que es extraordinaria, pero ya no más con ese aumento del IVA
así afectando solo la liquidez, no el valor definitivo, ya está creando un valor que le quita poder adquisitivo a ese salario mínimo extraordinario. Y entonces vuelve el ministro Carrasquilla a decir, no, es que Colombia es uno de los países, lo dijo en su primer Ministerio de Hacienda, que tiene el más alto salario mínimo. Sí, pero hay que decir también que es que hay países que no tienen ese mismo sistema de remuneración. En Estados Unidos se paga por hora de trabajo, no se paga por salario mínimo mensual. Y además se cancelan semanalmente los salarios. Repito, por hora trabajada. Entonces no es preciso decir Colombia tiene el más alto, dice la OCDE, no dice el ministro, dice la OCDE. Bueno, pues ahí empezamos ya a sentir esa presión de la OCDE por hacer algunos cambios que justifiquen la inclusión de Colombia en esa organización. Quedamos realmente en ascuas y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí va a pasar es que va a haber reforma tributaria y no una reforma como todos esperábamos de más salario y menos impuestos, sino menos impuestos para las empresarios, y más carga para las personas naturales, que esa es otra de las argumentaciones del ministro. No podemos decir nada más porque no hay información que pueda asociarse con unas normas ya definitivas, pero crean esa confusión y pueden provocar una reducción desde ya de los gastos de consumo, porque tenemos que prepararnos a ver qué es lo que viene. Buenas noches.